Seguimos trabajando en Ciencia y Tecnología de octavo grado, página 17, semana 2. Suscríbete para seguir generando contenido educativo. Numeral 7. Repite los pasos del 4 al 6 para las otras 3 marcas. Literal B. Registra las medidas en tu cuaderno de trabajo y responde las preguntas. Antes de pasar a resolver, vamos a leer la teoría de la página presente. En la actividad anterior efectuamos algunas mediciones directas, como la longitud de las sombras proyectadas por el lápiz sobre el eje X, la línea sobre la cara de la hoja apoyada sobre la mesa, y el eje Y, la línea sobre la cara de la hoja apoyada verticalmente sobre la pared. Además, medimos el ángulo que formaba el lápiz con la horizontal. En ese caso, el lápiz simula un vector cuya cola es el borrador y la cabeza es la punta. De esta forma reconocemos que las proyecciones del vector sobre el eje X y el eje Y son sus componentes rectangulares en cada eje, respectivamente. El ángulo medido con respecto a la horizontal sería su dirección. Podemos representar el vector A en un plano bidimensional, es decir, con solo 2 dimensiones, X y Y. Así, las componentes rectangulares del vector A X y A Y quedarían representadas como en la figura A. Si proyectamos las componentes rectangulares, como se muestra en la figura B en rojo, podemos notar que se forma un triángulo rectángulo, dibujado en verde en la figura C. Observemos que la magnitud de las componentes del vector son los catetos del triángulo rectángulo, cateto adyacente igual a X y cateto opuesto igual a Y y la magnitud del vector es la hipotenusa. Literal B. Medidas directas e indirectas de la dirección de un vector. Usamos funciones trigonométricas para calcular de manera indirecta la dirección y componentes de un vector. Veamos cómo las utilizamos en el siguiente ejemplo. Ejemplo 1. Se efectuó un experimento como el de la actividad A, donde se utilizó un lápiz de 12.0 cm y se midió sus proyecciones en el eje X y en el eje Y, que fueron de 5, 3 cm y 10.8 cm, respectivamente. ¿Cuál sería la dirección del vector formado por el lápiz? Solución. Magnitud de A es igual a 12.0 centímetros en X, la componente de A en X es igual a 5.3 centímetros, y la componente de A en Y es igual a 10.8 centímetros. Para hallar la dirección del vector usamos una de las expresiones del ojo al dato y despejamos. Alfa es igual a tangente inversa del cociente de componente A de Y sobre componente en A de X, y sustituyendo los valores, escribiendo estos datos en la calculadora científica, tangente inversa de cociente de 10.8 sobre 5, 3 es aproximadamente 63.8 grados o aproximadamente 64 grados. Para las componentes usamos las expresiones restantes y despejamos componente en X igual a magnitud por el coseno del ángulo de alfa, es decir, escribimos en la calculadora 12.0 por coseno de 64 grados y nos da igual a 5.3 centímetros. Componente B en Y igual a magnitud por el coseno del ángulo de alfa, es decir, escribimos en la calculadora 12.0 por seno de 64 grados y nos da igual a 10.8 centímetros. Fíjate que se llama cola al inicio de la flecha que representa al vector en el punto de aplicación, y punta o cabeza al final de la flecha. La magnitud A es la longitud del segmento rectilíneo de un vector, y es siempre positiva. La dirección es el ángulo formado con la horizontal, y el sentido lo indica la punta de la flecha. Ojo al dato. Para un triángulo rectángulo se cumplen las funciones trigonométricas seno, sen, coseno, cos, y tangente, tan. Coseno de alfa es igual al cociente de la componente en X de A sobre la magnitud. Tangente de alfa es igual al cociente de la componente en Y de A sobre la componente de X en A. Seno de alfa es igual al cociente de la componente en Y de A sobre la magnitud. Literal A. Desarrolla lo que se te solicita en tu cuaderno de trabajo. Vamos al cuaderno de trabajo página 9. Literal B. Medidas directas e indirectas de la dirección de un vector. Vamos a obtener medidas indirectas del ángulo alfa medido anteriormente de forma directa. Literal A. Traslada las mediciones realizadas anteriormente reconociendo su naturaleza vectorial para llenar la primera y la segunda columna de la izquierda. Aplica la ecuación utilizada en el ejemplo mostrado en el libro de texto y haciendo uso de la calculadora científica para llenar la tercera columna de la tabla. Solución. Utilizamos la fórmula para obtener el ángulo alfa, ya lo habíamos visto en el libro de texto, y sustituimos, alfa es igual a la tangente inversa del cociente de la componente en Y de A, sobre la componente X de A. Es decir, y utilizando la calculadora digitamos tangente inversa y digitamos la fracción 8 sobre 6 y da igual a 53.11 grados aproximadamente. Y así sucesivamente obtenemos los valores de cada ángulo de forma indirecta y completamos la tabla. Literal B. Con las medidas directas de alfa, en la tabla superior, y la magnitud de A,
Aplica las ecuaciones que se usaron en el ejemplo mostrado en el libro de texto para obtener medidas indirectas de la componente AX y la componente AY y completar la tabla de la derecha. Solución: la componente en AX es igual al producto de la magnitud por el coseno de alfa, es decir, sustituyendo datos, 10 coseno de 53.13 grados es aproximadamente 6 centímetros. La componente en AY es igual al producto de la magnitud por el seno de alfa, es decir, sustituyendo datos, 10 seno de 53.13 grados es aproximadamente 7.99 centímetros. Y así sucesivamente llenamos la tabla. Literal se compara las medidas directa e indirecta de alfa y de las medidas de componente en A de X y la componente en A de Y, son valores parecidos. Respuesta: sí, los valores coinciden aproximadamente. Espero te haya servido mucho el tutorial educativo. Para más contenido sígueme como el Profe Suárez.